Mira, Julián, yo un poco me enfoqué, un poco con lo que estuvimos hablando, me enfoqué en analizar el ascenso de Hitler. Habíamos hablado un poco de cuál iba a ser el inicio del vivo. Como vos decís bien, es un tema muy amplio, es muy difícil abarcarlo en un solo vivo. Yo me enfoqué en la llegada de Hitler al poder y el inicio de la guerra. La guerra tiene muchos frentes, muchísimos, y se va a dividir después en lo que es la guerra del Pacífico, que es otro gran tema. Pero bueno, yo me quería enfocar más en la parte, como vos decís, el bloque occidental. Para entender el ascenso de Hitler tenemos que conocer un poco el contexto previo a él, porque Hitler no nace de la nada, no, su movimiento no surge de la nada, sino que es un poco resultado de una época que le tocó vivir y de una serie de malas decisiones políticas que lo precedieron. Entonces, habíamos un poco hablado de que íbamos a arrancar en la Primera Guerra Mundial, vos me habías nombrado la Guerra Franco-Prusiana, y analizándolo hay que nombrar la Guerra Franco-Prusiana. Para los que no conocen este hecho bélico, es una guerra que se dio a finales del siglo XIX, una guerra entre una Alemania que crecía muy rápido, que se estaba industrializando muy rápido y que se estaba unificando. Recuerden que Alemania es una serie de principados que estaban unidos más que nada por lazos culturales no políticos. La figura acá es Bismarck, Otto von Bismarck, que con su gran carisma y sus guerras, bueno, usó 4 guerras diferentes para unir a Alemania, termina llegando a lo que es la guerra con Francia, la guerra franco-prusiana. Una vez que derrota a los franceses en la batalla de Sedan en 1870, Bismarck va a llevar al emperador Guillermo I al Palacio de Versalles, al Salón de los Espejos, que era como el centro de la gloria de Versalles, era lo más imponente que tenía Versalles, y ahí en ese mismo salón lo va a declarar emperador, el segundo imperio o el segundo Reich. El primero había sido el Sacro Imperio Romano Germánico, este sería el segundo imperio. O sea, imagínense para los franceses, que es un acto terrible, es una injuria terrible para ellos que declaren el segundo Reich en el Palacio de Versalles, ellos se sienten sumamente ofendidos y bueno, con razón. Entonces la relación con Francia, franca-alemana, perdón, va a ser muy mala desde el principio. Esto se va a expandir a lo largo de muchísimas décadas. Vamos ahora a la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Primera Guerra Mundial dura desde 1914 hasta 1918, que es cuando termina, y en el 19 son los tratados de paz. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser, emperador Guillermo II, que era un poco una de las personas que había logrado desencadenar la guerra, es obligado a exiliarse. Entonces es obligado a exiliarse, se declara la república, se termina con el Segundo Imperio, y se firma la rendición el 11 de noviembre en un vagón de tren en un bosque cerca de Francia, de Compiègne. Esto también es muy importante los detalles acá, porque el vagón de tren los alemanes lo van a recuperar y lo van a usar después cuando derroten a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, cuando tomen París. Les van a obligar a firmar la derrota en el mismo vagón de tren donde ellos habían firmado la derrota de la Primera Guerra Mundial. O sea, nos damos cuenta acá que los actores políticos son bastante rencorosos, porque no se olvidan de nada. En 1919 se da lo que se conoce como los tratados de paz. Si quieren leer un buen libro, esto es una recomendación personal mía, en ese sentido yo leí Las consecuencias económicas de la paz, de Keynes, el fundador del keynesianismo. No sé económicamente cómo es su postura, porque yo economía entiendo poco y nada, pero en este tratado no es exactamente económico, sino que es más bien un análisis de los tratados de paz. Y en este tratado, él, que estuvo ahí presente y relata todo lo que ve, se va dando cuenta cómo la situación a la cual están llevando a Alemania es una bomba de tiempo. El primer ministro francés, Clemenceau, estaba obviamente sumamente ofendido por la invasión alemana, que había sido realmente muy terrible, muy cruel. Entonces estaba totalmente decidido a que Alemania no pudiera nunca más volver a alzarse como potencia europea. O sea, destruir Alemania para que nunca más se desestabilizara la balanza política europea. Entonces, vemos este objetivo de parte de Clemenceau, que lleva al tratado que se conoce como Tratado de Versalles, en el cual se le exige a Alemania condiciones muy duras para la paz,
y que tiene mucho que ver con lo que Hitler va a hacer después. Primero se le exige una desmilitarización de todas las regiones y un desarme del ejército. O sea, posteriormente se le va a permitir tener un pequeño ejército como algo formal, pero realmente Alemania queda sin ejército. Se le quitan muchísimos territorios, especialmente territorios que eran ricos el Saar, que era rico en plata, perdón, sí, carbón, plata, etcétera. O sea, se le quitan territorios con muchos recursos naturales y se le obliga a pagar una indemnización de guerra muy grande. O sea, realmente a Alemania le iba a costar mucho pagar esta indemnización. A la larga, Estados Unidos va a ayudar a Alemania con lo que se conoció como el plan Dawes o Dobbs, no sé cómo se dice exactamente, con lo cual la reparación no es tan terrible de pagar, representaría un 2% de la renta nacional alemana, que estaba Alemania, realmente se le hacía muy cuesta arriba pagar esto. Y hay una especie de rencor general que hizo Hitler, vas a ver cómo manejarlo, que es una resistencia psicológica y política a querer hacerse cargo de la guerra. Porque la postura francesa era, ustedes empezaron la guerra, ustedes son los culpables de la guerra, ustedes nos destruyeron, por lo tanto tienen que pagar el precio por esto. Y los alemanes se negaban a todo esto, porque en realidad ellos eran parte de los que habían empezado la guerra, pero no eran los únicos. O sea, la guerra era un combo que se había ido armando, que es muy largo de explicar. Entonces, los alemanes estaban muy rencorosos con esto de tener que asumir el costo de la guerra. Además, hay que tener en cuenta que los franceses les hicieron pagar, o sea, calcularon cada cosa que se había ido destruyendo en Francia, cada cerca, cada vaca que había muerto, todo. O sea, no se les escapó nada. Entonces, hay que tener en cuenta que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania, hasta la llegada del nacionalsocialismo, va a vivir lo que se conoció como la República de Weimar. La República va a tener varios momentos que los vamos a ir viendo, pero que va a influir muchísimo en el ascenso de Hitler al poder. Va a haber la economía siempre va a ser mala, o sea, va a haber una inflación terrible y una devaluación de la moneda, o sea, no valía nada la moneda alemana, vivían más que nada de préstamos de los norteamericanos. Eso era básicamente su ingreso de dinero. Encima van a tener otra invasión de parte de los franceses, con lo cual más rencor hacia Francia, rencor entre los franceses y alemanes, bueno, era una situación perfecta como para que hubiera otra guerra. Les explico un poco cómo va surgiendo el Partido Nacional Socialista. Tengamos en cuenta que la sociedad alemana, después de la guerra, había quedado totalmente destruida, había quedado destrozada psicológicamente, desalentada, ellos eran una gran potencia y habían quedado totalmente destruidos, y además con la vuelta de los soldados alemanes del frente, las mujeres que habían ocupado el lugar de los hombres durante la guerra en las fábricas, se ven desempleadas, porque cuando vuelven los hombres toman a los hombres otra vez como obreros, y las mujeres quedan en la calle, muchas viudas, con hijos, sin poderlos mantener. Entonces, muchos también veteranos de guerra que no tenían subsidios, que no tenían contención psicológica de todo lo que habían. La Primera Guerra Mundial fue tremendamente cruda, hubo batallas de meses, como la batalla de Verdun, por ejemplo, fue terrible con los efectos psicológicos, a eso me refiero, fue muy brava. Además, tengamos en cuenta que el comunismo, instaurado en Rusia en 1917, también estaba penetrando en Alemania, intentando captar aliados. O sea, tenemos ahí presencia de un partido de extrema izquierda que está intentando entrar en la República de Weimar. La idea de la República de Weimar y su fundador, Ebert, tiene como un sueño de que con la democracia se va a lograr equilibrar a la sociedad. Entonces él pretende darle entrada y cabida a todos los partidos políticos, no es que él persiguiera partidos, sino que al contrario, todos tenían derecho a entrar, todos tenían derecho a representación en el Parlamento, y esto justamente le va a jugar en contra en ese momento, porque va a fragmentar la sociedad, no permitiendo una política única, homogeneizada, sino al contrario, cada uno abogaba por tener su lugar en el Reichstag, como le dicen ellos al Parlamento.
Y entonces los partidos políticos, al necesitar de votos para aumentar su poder, van a hacer una campaña muy fuerte con las masas, mitines, discursos, etcétera, que es justamente lo que Hitler hace y cómo se va ganando el apego de las masas alemanas. Bien, en 1924 ya estamos, ya está la presencia de Hitler, ahora les voy a explicar, pero les quiero explicar esto antes para que entiendan el contexto. Empieza una coalición en el gobierno de centro-derecha. Había mucho rechazo a los partidos de izquierda y empieza a tirarse el espectro político hacia la derecha. Había muchísima fascinación por todo lo que fuera militar. Recordemos que los alemanes no podían armarse, no tenían derecho a ejército, pero habían surgido a lo largo de esta época 200 agrupaciones paramilitares, muchas manejadas por el nacionalsocialismo, como lo vamos a ver ahora. En este momento va a entrar Hitler en escena. ¿Quién era Hitler? Bueno, Hitler había nacido en 1889 en Austria. Había intentado ser artista, esto es muy interesante, analizar los cuadros de Hitler. Él pintaba acuarelas, intentó ingresar a la Escuela de Artistas de Viena y fue rechazado. Entonces decide alistarse en el ejército, pero no en el austríaco, en el alemán. Él tenía una gran veneración por los alemanes, por la cultura alemana. La cultura alemana y la austríaca son muy cercanas. Entonces él admiraba muchísimo lo que es el pangermanismo, esta unión de todas las culturas alemanas. Bien, es herido en la Primera Guerra Mundial, era cabo, y él dice en su misma autobiografía, que es Mi lucha, dice que cuando escuchó que los alemanes se habían rendido en la guerra, se sintió traicionado por su mismo ejército. Esto es importante para explicar lo que va a venir después. Cuando termina la guerra, Hitler se traslada a Viena y después se traslada a Alemania y va a empezar a hacer discursos, mitines. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Hitler era muy carismático, sabía muy bien cómo hablarle a la gente. Si me permitís, les voy a leer esto que es muy cortito. Esto lo escribe Albert Speer, arquitecto de Hitler, que después va a ser condenado, no va a ser muerto, pero va a ser condenado a la cárcel. Speer dice, la primera vez que él vio a Hitler, dice, parecía exponer de forma franca y abierta sus preocupaciones por el futuro. Su ironía estaba atenuada por un humor que revelaba su confianza en sí mismo. Me atrajo, dice Speer, su encanto de alemán del sur. No puedo imaginar un frío prusiano que hubiese podido cautivarme. La timidez inicial de Hitler no tardó en desaparecer. A veces alzaba la voz y hablaba con una energía muy convincente. Esta impresión fue mucho más profunda que el discurso en sí, del que no retuve gran cosa. Speer era una persona formada, era un arquitecto muy importante, no es que cayó ahí de casualidad. Y él dice que le atrajo muchísimo el carisma personal de Hitler. Dice que sabía adaptarse a la perfección a cualquier situación que se le presentara. Esto es muy importante para entender por cómo cautivó a las masas, para explicar el paso de los alemanes a convertirse en nacionalsocialistas. En 1919 se funda en Múnich, que va a ser como el centro de lo que va a ser el nacionalsocialismo, el Partido Obrero Alemán por un tal Anton Drexler. Ese mismo año Hitler va a entrar al partido, va a ir tomando posiciones cada vez más importantes, y en el 20 se va a pasar a llamar Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, NSDAP en sus siglas. Yo le voy a decir Partido Nacional Socialista para hacerlo más corto. En 1923, Hitler va a intentar tomar el poder, va a ser una especie de golpe de Estado, un pequeño golpe de Estado, se conoce como el punch de la cervecería, una cervecería de Múnich. Va a fallar este golpe. Hitler se va a dar cuenta ahí que no puede llegar al poder de manera, con un ataque directo, que tiene que ir escalando el poder. Esto no significa que no haya violencia en el medio, sino que él tiene que ir llegando al poder de maneras que parezcan o que sean legítimas, democráticas. Él va a estar, bueno, es condenado a 5 años de cárcel, está mucho menos, está 9 meses nada más,
porque en ese momento ya era un personaje bastante famoso, entonces lo tienen que liberar antes, pero ahí él empieza a escribir su libro, su autobiografía, que es Mi lucha, que la va a publicar en el 25 y se va a convertir en un libro muy leído en Alemania. No es como hay muchos mitos de que Mein Kampf era la Biblia alemana, bueno, no, era un libro personal de Hitler que obviamente todo su círculo cercano lo había leído, y de hecho, si le caías bien a Hitler, él te regalaba una versión forrada en oro, o sea, eso significaba que le caías bien. En este libro, lo importante es que Hitler hace una especie de, formula un mito de los orígenes del nazismo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los regímenes personalistas, pensemos, bueno, yo te iba a decir el peronismo, pero es algo muy particular acá en Argentina. Te voy a poner un ejemplo nada que ver, que es el Principado de César Augusto. Todos los regímenes que se apoyan mucho en la personalidad de una persona, valga la redundancia, necesitan crear un mito de los orígenes. O sea, algo que les dé legitimidad en el poder. ¿Qué va a hacer Augusto? Augusto va a usar la Eneida de Virgilio como su mito legalizador, digamos, perdón, eso suena horrible, pero una manera de legalizarse. Él desciende de Eneas y por lo tanto desciende de la diosa Venus o Afrodita, por lo tanto está legitimado a tomar el poder. Es descendiente directo de los reyes que han gobernado. En este caso, otro contexto diferente, pero en este caso podemos decir que Mein Kampf sirve a Hitler como para crear este mito de los orígenes, poder legalizar su llegada al poder, legitimar, perdón, su llegada al poder. Entonces él cuenta un poco su vida, dónde nació, cómo era su familia, etcétera, etcétera, y empieza a contar cómo él va ascendiendo. Y acá empieza a tirar las primeras ideas más polémicas. Primero él habla de la traición que ha sufrido Alemania, y esta traición se la va a ir adjudicando a su enemigo número uno. Él va a crear un enemigo que es el pueblo judío. No me quiero meter mucho en este tema porque daría para otro vivo, pero él de a poco va introduciendo esta idea antijudía, de a poco. Ya después vamos a hablar un poquito de eso, pero como te decía, es algo que quiero evitar, sería para otro vivo. Hay que entender que Hitler no tenía un tema, antisemitismo sería un término ambiguo. Él no tenía un problema con los semitas, porque de hecho con los árabes se llevaba muy bien, sino que era una cuestión, perdón, puramente racial. Era un tema de raza, de sangre. O sea, si vos tenías sangre judía, eras judío, no importa que pertenecieras a otra religión. Tomemos el caso de Edith Stein, que muere en un campo de concentración, ella era de una familia judía, se convierte al cristianismo, y la van a encerrar y la van a terminar matando por judía. O sea que el tema no era religioso, sino puramente racial, la sangre. En este momento, ¿cómo era la situación frente a Hitler, que está realmente ascendiendo en el poder? Bueno, la Iglesia en un principio ve el ascenso de Hitler con un poco de miedo. Al principio pactan con él, pero el Papa Pío XI hace enseguida una encíclica para el año 37, me estoy adelantando un poquito en el tiempo para hablarte de esto, que se llama Mitbrennender Sorg, perdón, mi alemán es espantoso. En esta encíclica, sí, mi alemán pobre, perdonen los que sepan alemán, pero realmente no es mi fuerte, ni el inglés ni el alemán. Bueno, en esta encíclica que hace el Papa Pío XI, lo que él dice es, condena la ideología nacionalsocialista y un poco intenta excusarse de haber hecho un concordato con Alemania. Dice que él hizo este concordato para proteger a los cristianos alemanes, pero que Hitler no lo ha respetado y por lo tanto condena su ideología. Esto va a ser importante porque desde el principio la Iglesia va a sentar las bases en contra de Hitler. Por eso Hitler va a perseguir también a los católicos. O sea, van a ser otro de sus objetivos clave, la persecución a los católicos. Muchísimos sacerdotes, monjas, católicos, laicos, van a ser perseguidos por el régimen de Hitler. Pero el Papa es como que atrasa su condena para proteger las represalias contra los católicos. Finalmente lo va a tener que hacer porque, bueno, tenía que condenar la ideología. Es muy importante conocer esto. La encíclica se lee realmente rapidísimo, es muy cortita y es muy interesante.
Además hay que tener en cuenta que el siguiente papa, que es Pío XII, el cardenal Eugenio Pacelli, estuvo destinado en Berlín mucho tiempo, conocía muy bien a los alemanes, el temperamento alemán, el idioma, por lo tanto él sabía muy bien lo que se enfrentaba cuando viniera Hitler. Muy bien, eso se va a ver mucho en la Segunda Guerra. Bien, vamos a volver un poquito atrás en el tiempo. Perdonen si los estoy llevando y trayendo todo el tiempo, pero es un tema tan amplio que no hay manera de seguir una línea histórica directa. Hitler, sabemos que en el 23 intenta hacer el golpe de Estado, que falla, por lo tanto empieza a ascender de manera legítima, ganando escaños en el Parlamento. Es muy interesante porque los nacionalsocialistas tenían muy poco porcentaje en el Parlamento para el año 1928, pero 2 años después van a tener el 37% de las bancas del Parlamento. O sea, nos estamos dando cuenta que están ganando poder rápidamente, ¿sí? En 1933, que es el año clave, Hitler es nombrado canciller por el presidente von Hindenburg. Esto ya significa que los nacionalsocialistas tenían un gran poder dentro del Parlamento, y además en los partidos de centro estaban aliándose a ellos, estaban dándoles como sus propios votos, se los estaban pasando al nacionalsocialismo. Hitler es elegido canciller. El papel de canciller es clave en el sistema alemán. Hoy en día creo que Merkel sigue siendo la canciller de Alemania, pero en general uno sabe quién es el canciller de Alemania, pero no tiene idea quién es el presidente de Alemania. ¿Por qué? Porque el papel de canciller es mucho más importante que el de presidente. Históricamente el canciller es el enlace entre el presidente y el parlamento, el Reichstag. Por lo tanto, quien tenga ese puesto de poder tiene realmente el control político de Alemania. Por eso Hitler, al alcanzar ese puesto, sabemos que tiene el control político. El presidente era un alemán de la aristocracia alemana, había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, von Hindenburg, que realmente despreciaba mucho a Hitler, porque lo veía como parte de la chusma, una revista, pero Hitler al contrario, lo respetaba muchísimo a Hindenburg, porque era un héroe de la Primera Guerra. Por lo tanto, hasta la muerte de Hindenburg, en el 34, Hitler no va a hacer una movida importante en lo político, va a respetar mucho el papel del presidente. Una vez que muere Hindenburg, es otra cosa. En el 33, mismo año que lo nombran canciller, un mes después, se da lo que se conoce como el incendio del Parlamento, del Reichstag. Esta movida no sabemos si la hicieron los mismos nacionalsocialistas o si la hizo otro partido, no se sabe muy bien quién fue el culpable, pero a partir de este momento Hitler logra una ley, que es la ley habilitante, que le permite gobernar con plenos poderes. Por lo tanto, tiene 4 años para gobernar con plenos poderes sin darle cuentas ni al Parlamento, que estaba anulado en ese momento, ni al presidente, que estaba muriéndose Hindenburg, estaba muy mayor. Esto es el puntapié inicial de lo que va a ser el gobierno después de Hitler. En el 34, Hindenburg muere, por lo tanto, Hitler toma el papel de presidente, además de canciller, y se autoproclama Führer. O sea, no te voy a decir que es emperador, pero es el líder total. Y además proclama el Tercer Reich, o Tercer Imperio, que iba a durar 1000 años, decía él, pero bueno. Es como que es un nuevo, cambia totalmente la política, se acabó la república. En junio de ese mismo año hay un acontecimiento que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. Esto es muy interesante, porque aquí Hitler hace una purga política interna. Sabiendo que se aproxima el momento de tomar el control total, decide hacer una purga entre sus mismos seguidores. Hitler tenía 3 ramas que lo seguían: la SA, el Strasserismo y la CSS. Las CSS eran la rama más fiel a Hitler, eran como su guardia personal, eran los más fieles ideológicamente. El Strasserismo era la parte más pensante, intelectual, y la CSA era la parte, digamos, de lucha, la parte más práctica, la fuerza de choque. La SA estaba compuesta por 4 millones de alemanes, con lo cual Hitler, que sabe que no son totalmente fieles a su liderazgo,
decide hacer una purga interna y la mayoría de los que mueren esa noche son de la SA. Y también del estracerismo, porque él veía que el estracerismo, al ser una corriente más intelectual, se le estaba yendo un poco de las manos. Y decide quedarse solo con la SS, que es como su fuerza personal, que después va a tener tanta importancia en la Segunda Guerra Mundial. Bien, acá terminaríamos lo que es el ascenso de Hitler, porque ya Hitler está en el poder. Es el líder total, tiene una gestión económica muy buena en ese momento para Alemania, muy beneficiosa, Alemania crece rápidamente, y acá es cuando empiezan los problemas. Hasta ahora, las potencias occidentales veían el ascenso de Hitler con recelo, no les gustaba para nada. Pero la verdad es que no se habían metido en la política interna alemana. ¿Por qué? Porque no querían desencadenar una segunda guerra mundial. En este momento hay que tener mucho cuidado cuando leemos textos de esta época, porque cada uno cuenta la versión que le conviene contar. Obviamente los ingleses dicen que ellos intentaron evitar la guerra, los franceses cuentan lo mismo, los alemanes lo mismo, entonces, bueno, es muy difícil saber realmente quién dice la verdad de todo esto que pasó. Pero los hechos son los siguientes. Hitler repudia la cláusula del Tratado de Versalles que obligaba al desarme del ejército. Repudiando esta cláusula, empieza a armar un ejército alemán. Ya te dije que tenía una base, digamos, en estas asociaciones paramilitares. Ahora ya arma un ejército bien consolidado. Y empieza a buscar recuperar zonas de que se habían ganado durante la Primera Guerra Mundial. Vos decime, Julián, si vamos bien con el tiempo, porque ¿viste? Yo hablo y me entusiasmo y sigo. Vamos súper, llevamos 34 minutos. Vamos Bien. súper. No quiero siquiera interrumpirte. Vas muy bien. No, interrumpime lo que quieras, porque yo, viste, me pongo a hablar y 12 de la noche y sigo acá. Dale, tranquila. Más bien al final. Dale, dale. Hacemos Bueno, alguna interlocución. sí, buenísimo. Entonces te digo que Hitler empieza a rearmarse, empieza a intentar recuperar las zonas que habían sido parte de Alemania o que culturalmente eran cercanas a los alemanes, el pangermanismo. Entonces Hitler empieza como pasitos como de hormiga, va poco a poco, no es algo que haga, que haga de repente, es poco a poquito. Primero recupera la zona de Renania, la rearma, y después va a aliarse con Mussolini, creando el eje Roma-Berlín, que después se va a terminar juntando Japón, que va a ser el eje Roma-Berlín-Tokio. En 1938 va a anexar Austria. Es importante la palabra porque Hitler no conquista Austria, la anexa directamente. Tiene un gran recibimiento de parte de los austríacos, se hace un plebiscito, a ver si querían pasar a ser parte del Tercer Reich, y ganan por el 99,6%, una cosa así. Hay muy poca gente, o por lo menos si hubo, fueron silenciados, pero muy poca gente se opuso a la entrada de Hitler a Alemania. Por eso te decía antes que los lazos culturales entre Alemania y Austria eran muy fuertes. Hitler, una vez que tiene anexado a Alemania, quiere anexar una parte de Checoslovaquia, que se conocía como los Sudetes, que tenía población alemana. Por los tratados de 1919, esta población había quedado fuera de Alemania, pero culturalmente eran alemanes, hablaban alemán, tenían toda la cultura propia de los alemanes. Por lo tanto, Hitler empieza a presionar a las potencias para que le dejen, te digo potencias, me refiero especialmente a Francia e Inglaterra, empieza a presionar para que le permitan anexar la zona de los Sudetes. Le permiten finalmente, es un tema bastante discutido, pero finalmente piensan que con eso él no va a seguir avanzando, entonces se lo permiten. ¿Y qué pasa? Hitler quiere más. Empieza a reclamar el corredor polaco, el paso del Danzig, que era una zona polaca, también con raíces germanas, con raíces culturales germanas. ¿Qué pasa? Si Hitler tomaba Polonia, Polonia era un estado clave en este momento. Era como el tapón que hacía frente a lo que era la Unión Soviética. Los polacos siempre están entre los alemanes y los soviéticos. Si no los invaden uno, los invaden los otros. Son como el dique contra esa fuerza que se venía. Entonces, Inglaterra y Francia
ven con muchísimo recelo que Hitler tome Polonia, porque significa que ya no hay nada que frene el avance de Stalin. Hitler en eso tiene una movida políticamente ingeniosa, que es ir corriendo a Stalin a su favor, o sea, lograr que Stalin se alíe con él, con lo cual firman el pacto de no agresión, que supuestamente durante 10 años Alemania y la Unión Soviética no iban a agredirse. Si uno era atacado por otro, no iban a intervenir en una guerra del otro, a eso me refiero. Este pacto se llamó Ribbentrop-Molotov. ¿Y qué pasa? Este pacto ya estaba pensado en ser violado. O sea, la idea tanto de Hitler como de Stalin era traicionarse a la primera oportunidad. Vos vas a ver caricaturas de la época donde se los ve a ambos firmar el tratado y tienen un cuchillo en la espalda. ¿Por qué? Porque significa que ya se sabía que se iban a traicionar mutuamente. Con el apoyo de Stalin, Stalin hasta último momento coquetea con los ingleses y con los franceses y con los alemanes, o sea, Stalin se mueve según le convenga, en eso era muy dicho. Y a último momento, el 1 de septiembre, Hitler decide invadir Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, ya ahí se declara la guerra, porque Inglaterra sabe que si cae Polonia, no hay nada que detenga a Stalin. Stalin va a invadir también Polonia, o sea, Polonia va a ser invadida a la vez tanto por alemanes como por soviéticos, y se van a pasar barbaridades terribles como la matanza de Katyn, por nombrarte una, que es una matanza de intelectuales polacos y de jugadores olímpicos incluso, que se los mató por ser la resistencia y se los enterró en fosas comunes. Eso es un tema del que voy a hablar pronto en la página, pero bueno, es muy interesante porque hubo realmente desastres. Hasta el día de hoy, los polacos detestan a los alemanes y a los rusos, no los pueden ni ver, porque realmente fueron muy crueles. Con esto empezaría lo que es la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra va inmediatamente a entrar del lado de Polonia, y Francia también va a entrar con Inglaterra. Obviamente Hitler va a invadir Francia nuevamente, y Francia se va a tener que dividir en lo que es la Francia de la Resistencia y la Francia invadida, ocupada por el nazismo. El avance de Hitler va a ser rapidísimo, porque él hacía lo que se conocía como la guerra relámpago. Es una guerra con la que él entra más o menos aplastando a su paso todo lo que se le opone. Tenía muy buena tecnología Hitler en ese momento, por lo tanto los primeros años de la guerra prácticamente son victorias de Hitler, o sea, no vas a ver derrotas, porque Hitler avanzaba rápido, parecía que nada lo podía parar. Básicamente se arman muchos frentes de guerra. Los estadounidenses no van a querer entrar en la Segunda Guerra, van a intentar aislarse del conflicto hasta que finalmente sea el bombardeo de Pearl Harbor que los hace entrar en la guerra, pero bueno, hasta el momento como que habían estado jugando que entraban o no entraban. Hay una cosa interesante, es que los norteamericanos siempre entran en la guerra en el papel de víctimas. Nunca entran como atacantes, sino siempre como víctimas. Lo hicieron en la Primera Guerra Mundial y lo hicieron en la Segunda. Entonces ellos estaban buscando un conflicto que les permitiera entrar con el papel de, bueno, yo no quería entrar, pero finalmente lo hice. El gran error de Hitler a nivel táctico va a ser la operación Barbarroja, con la cual él intenta invadir Rusia, la Unión Soviética. Este va a ser como el primer gran paso en falso que va a dar a nivel táctico, porque él, intentando tomar el petróleo de la Unión Soviética, va a entrar en territorio soviético, que todos sabemos que la Unión Soviética es gigante. O sea, si ya Rusia es grande, imagínate todas las naciones que estaban aliadas en ese momento. Calculamos 21 millones de kilómetros cuadrados más o menos, o sea, es enorme. Y Hitler, por no haber leído historia, comete el mismo error que había cometido Napoleón unos siglos antes, e ingresa sin la cantidad de refuerzos suficientes, con lo cual que se encuentra varado en medio de la Unión Soviética y le cae encima el invierno. En este momento Stalin recupera una vieja política rusa, que es apelar a los sentimientos rusos, invocando a la madre patria rusa. Él se declara como el padre de todos los rusos, y dice, vamos a defender la madre patria. Entonces lo que hace, básicamente, Stalin, es mandar millones de personas al frente,
que eso le sobraba gente, y la tira contra los alemanes. O sea, es espantoso, pero la política era, bueno, están bombardeándonos, están ametrallándonos los alemanes, le tiramos gente encima, gente, cosa de volverlos locos psicológicamente. El sitio de Stalingrado fue básicamente eso. Les ganaron por perseverancia, porque la verdad que a nivel de armamento los rusos no estaban a la misma altura de los alemanes. A partir de entonces, Hitler va a ir retrocediendo y va a ir perdiendo sus campañas. Recordemos que Hitler tenía casi toda Europa, el norte de África, y ya estaba tirando hacia Rusia, o sea que había ganado un gran porcentaje de territorio. Pero bueno, ahí se da la entrada de Estados Unidos en la guerra, y Hitler poco a poco comienza a perder. Después se va a dar la operación Overlord, que empieza con el desembarco de Normandía, y ahí ya Hitler va a empezar a perder. Muchas veces estuvo a punto de ganar la guerra, o sea, realmente estuvo muy cerca de ganarla, pero bueno, la presión que crearon los aliados terminó venciéndolo y se termina suicidando en el 45 durante la invasión de Berlín. Berlín es invadida tanto por los aliados, que en este momento dentro de los aliados podemos contar a los soviéticos, porque como te dije, Stalin, que coqueteaba con todo el mundo, se termina pasando a la causa de los aliados. Entonces los soviéticos invaden por un lado y por otro lado ingleses, norteamericanos y franceses. Esto da lugar para muchos videos más, porque bueno, Berlín va a ser dividida, etcétera, pero bueno, lo básico es que en el 45 Hitler no permite que sus generales dirijan la guerra, él insiste en ser perdiendo, porque él como Sofía, estratega se no nos era fue muy tu señal un bueno. momento. ¿Ahí me escuchás? Ya volvió. Ya volvió. En un momento se pausó. Quedamos en el 45. Bien, lo que te decía, como para cerrar un poco el tema, pues si no sigo, es que en el 45 Berlín es atacada por los dos lados. Del lado oriental, los soviéticos, del lado occidental, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y con eso sería el fin de la guerra. Después podés continuar con un montón de temas, pero bueno, básicamente ese fue el fin. Hitler se suicida, ya en los últimos días del bombardeo a Berlín se suicida, porque él sabe que si es entregado a los occidentales, especialmente a los soviéticos, nada, le iban a hacer pasar lo peor de lo peor, le iban a torturar, entonces decide suicidarse junto a su amante, y nada, ahí realmente cae el Tercer Reich, se termina. Después, bueno, hay muchos temas para hablar de lo que pasó a posteriori, pero básicamente te hice un súper pantallazo de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema muy interesante para hablar, tiene muchísimos aspectos. Sí, la verdad no sé cómo hiciste para que en 30 a 35 minutos pudieras resumir alrededor de que 100 a casi un siglo de historia, realmente un ejercicio bastante interesante, desde las guerras Mira, me pasé mucho. franco-prusianas hasta el suicidio con Eva Braun. Bueno, una cosa interesante. Vuelvo y repito, necesitaríamos muchos vivos más para poder atender esto. De pronto en un futuro, Sí. si logramos ponernos de acuerdo, podríamos hacer de pronto otros vivos y tratar de ampliar un poquito estos temas y el frente del Pacífico, por ejemplo, la guerra del Mar de Coral, Dale. y todas las cosas que se nos quedan por ver. Sí. No, bastante interesante. Concuerdo contigo, para entender este tema es necesario irse hasta el siglo XIX. Anatole Balzac ya va a decir que a finales del siglo XIX que el piso europeo está temblando, refiriéndose a que veía venir todo este tipo de cosas. Importante como rescataste la función de Otto Leopold von Bismarck en la construcción del Segundo Reich. Eso en el brazo, sí, llamémoslo político, ¿sí? En el brazo militar, político, y más bien en el brazo militar, pues no olvidemos también a otro prusiano muy importante en ese periodo histórico, como lo fue Karl von Clausewitz. Yo creo que sí, ellos fueron los que lograron la unificación de esos Königstagen, o esos reinos alemanes que estaban separados hasta ese momento. Me refiero a Silesia, Alsacia, Lorena, Renania, Bohemia, Sajonia, Prusia del Este, claro, Tirol del Sur, y como otras 70 o 60 naciones, sí, de origen. Bavaria, Exacto. Un montón. Exacto.
que son naciones de origen ario nordoteutón, es decir, naciones con una cultura alemana, que no habían logrado su unificación a pesar de que otras potencias de Europa ya lo habían hecho, incluso siglos atrás o con mucho tiempo atrás, como fue el caso de Italia, por ejemplo. Hiciste un Totalmente. comentario sobre Keynes. Yo en lo personal no soy keynesiano, a pesar de que era el autor preferido en mis clases de economía en la universidad. Yo soy más de la escuela liberal austriaca. No obstante, el mensaje acá para rescatar es que hay que leerlo, independientemente de la postura, hay que leer, es un documento bastante interesante. Después te va a molestar y te voy a pedir el favor que nos regales el link con el nombre del título del texto para Sí, publicar, sí, para sí. publicarlo en la publicación, para que todos lo puedan consultar. No, es que Perfecto. tratamos temas muy interesantes. A ver, algunos datos generales, por ejemplo. El concepto de, no sé si lo pudiste revisar, el concepto de Lebensraum o de Sí. espacio vital. ¿Cuál es el origen de ese concepto? Mira, no soy experta en el tema, el concepto este de Lebensraum. Yo le digo, no sé si se dice así Lebensraum o Lebensraum. Básicamente siempre lo entendí como la unificación de los territorios de habla y de cultura alemana. Yo me olvidé de nombrártelo cuando te hablé de la anexión de Austria, pero es un poco lo que Hitler va a usar como fundamento para tomar tanto Austria como los Sudetes y Renania, etcétera. Es unificar a todas las poblaciones de habla y cultura alemana en un mismo imperio. Mucho más que eso tendría que analizártelo con más detenimiento, pero es lo que tengo entendido. A ver, cuando uno lee Mein Kampf, y ahí ahora un paréntesis, hay que entender Mein Kampf, se le hacen muchas críticas desde el punto literario. Otros dicen, algunos autores dijeron que es un libro con una calidad literaria pésima. Independientemente de eso, es un libro muy emotivo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el segundo tomo Hitler cuenta, cuando se entera en el hospital de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y cómo se lanza de rodillas hacia el piso y empieza a llorar. Digamos que es un libro Sí, sí. emotivo. En este libro él va a romper, o cuando uno lee este libro se van a romper muchos mitos. Quiero decir, por ejemplo, aquí en Colombia se dice mucho que el propósito del nacionalsocialismo era crear una sola raza aria superior, y eso es del todo falso, ¿no? Hitler siempre va a indicar que existen tres clases de pueblos. Hay unos pueblos que tienen esa capacidad de creación que es intrínseca en ellos mismos, como es el pueblo alemán, la raza aria. Hay otros pueblos que ni fu ni fa, ¿cierto? Que su existencia no generan ningún tipo de peligro para otras razas o para otros pueblos. Nosotros los Ujú. latinoamericanos, va a decir, pero hay unos pueblos que generan en sí mismos un peligro de exterminio hacia otros pueblos, y se refiere particularmente al pueblo judío. Claro. Esto alimentado de la filosofía pangermanista que tú nos mencionabas, va a Ujú. dar una frase muy particular del texto que va a decir algo así como, y parafraseo porque no recuerdo exactamente, y es que todo pueblo tiene la obligación de luchar por el derecho de su subsistencia. Aquel pueblo que no luche Claro. por ese derecho, entonces va a ganar un nuevo derecho, y ese es ser aniquilado por los demás. Por consiguiente, el Führer tiene la obligación de expandir todo el territorio nacional para otorgarle a sus conciudadanos los elementos básicos que permitan establecer su existencia, y de esta manera crear un Reich o imperio que durará 1000 años. Entonces, Ujú. Lebensraum hace referencia, y puedo tener las equivocaciones o imprecisiones que se consideren pertinentes, pero Lebensraum hace referencia particularmente a la necesidad de ampliación del tercer Reich alemán, con el fin de poder generarle los mecanismos básicos de subsistencia a la nación alemana. Es muy Claro, el interesante. derecho de los pueblos ay, iba a decir autopercibirse, cualquiera, de unirse libremente claro, a esta causa, sí. No me sale ahora la palabra exacta, pero ya me va a salir. No, está muy bien como lo explicaste. Perfecto. A ver, algunos datos curiosos, nos quedan menos de 8 minutos. Algunos datos curiosos antes de que demos cierre este tema. El tema de Führer, por ejemplo, la expresión Führer no tiene una traducción específica.
al castellano, pasa como este término Weltanschauung, si no me falla la memoria, el libro número 13 de la segunda parte del segundo tomo de Mi lucha, de Mein Kampf, va a tener un capítulo llamado Weltanschauung y propaganda. Weltanschauung tradicionalmente se traduce como ideología, pero realmente es algo más allá de lo que comprendemos como ideología desde la perspectiva antropológica o histórica. Es decir, una Weltanschauung para un alemán se puede entender como un conjunto de ideas, como el cristianismo, como el judaísmo, como el sionismo, ¿cierto? Que es un conjunto universal que da una cosmología, ¿cierto? Eso sería una Weltanschauung. Lo mismo pasa con el concepto de Führer. Literalmente significa guía, pero no es una traducción exacta. La interpretación más cercana que tenemos a la lengua castellana es la expresión caudillo, como se llamaba Francisco Franco, por ejemplo, en España, el caudillo. Claro. Sí, sí. Pero esto tiene unos orígenes bastante interesantes y se remontan a la ancestralidad del pueblo alemán, a lo que los alemanes denominaron la democracia alemana primitiva. ¿Y qué era eso? Simplemente la reunión en las aldeas nórdicas donde ellos escogían a cualquier guerrero valiente y lo convertían en su guía, en su Führer. De ahí viene la expresión. Mira, no conocía ese origen. Yo sé que a los emperadores se les decía Führer y que era una especie de líder, como después Mussolini iba a tener no me sale ahora la palabra, Mussolini usaba otro término para denominarse... el duce. El duce, gracias, no me salía. Es muy interesante porque a medida que yo preparaba este vivo, pensaba un poco cómo los alemanes se plegaron rápidamente a la ideología nacionalsocialista. Y hay que pensar una cosa, los alemanes tienen esta mentalidad, no le quiero decir tribal porque suena muy simple, pero esta mentalidad un poco de buscar un líder natural. Siempre la han tenido, porque ellos siempre han obedecido en ese sentido a un emperador, un líder, Bismarck era un líder natural, a pesar de que no fuera el emperador, pero siempre lo han tenido. O sea, son un pueblo que quizás es un poco ingenuo políticamente hablando, porque siguen muy rápido a su líder, y quizás esto fue lo que les jugó a que se plegaran tan rápidamente al nazismo. Y son un pueblo que realmente en eso hay que valorar, o sea, no estoy haciendo acá algo a favor del nazismo, no estoy hablando a favor del nazismo, pero me refiero a que es un pueblo que sabe plegarse rápidamente a la situación y además levantarse, tuvieron 2 derrotas mundiales muy fuertes, y sin embargo han sabido levantarse y han sabido reconstruirse nuevamente, pero siempre va a ser la presencia de un líder. Hoy en día podemos decir que es Merkel, si querés, pero es un personaje importante en la política, siempre siguen a alguien. Y para mí tiene que ver con esos orígenes que vos nombrabas recién, ese origen de tribu germana que buscan a un líder natural, bueno, el más valiente, el que tiene más coraje, bueno, busquemos a alguien que nos guíe. En ese sentido siempre han sido así. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Incluso cuando uno analiza en gramática sucinta alemana la expresión Stack, es muy interesante. Stack literalmente va a significar concilio. Stack es una expresión generada después de las guerras napoleónicas. Recuerdas por allá el Tratado de Viena que se da posteriormente a la derrota de Napoleón. 1815. Exacto. Por eso los alemanes van a tener un Bundestag, un Reichstag, ¿sí? Y un Bundesrat. Entonces entendemos el Reichstag, ¿cierto? Como ese gran parlamento que está dividido en 2 cámaras, una cámara alta de representación nacional, que es el Bundestag, aquí en Colombia lo conocen, intentando hacer una analogía que no es del todo precisa, aquí en Colombia lo llamarían el Senado, ¿sí? Y una cámara baja de representación en cada uno de los estados federados, que es el Reichstag, aquí en Colombia lo conocemos como una cámara de representantes, esto pues intentando hacer la imprecisión. Entonces, Stack realmente significa concilio. La expresión en gramática sucinta alemana es muy claro y realmente no se habla de un parlamento o no se habla de un congreso, sino se habla del gran concilio de todas las naciones alemanas, surgida precisamente de esa reflexión que tú hacías. Claro, Weber habla de eso en su libro Parlamentarización y no me sale el título exacto. Max Weber habla muy bien de eso, la formación
la conformación de los partidos políticos alemanes. Y exactamente nombra lo que vos, bueno, lo estás justamente explicando, el intento de explicarlo un poco a nivel político, cómo se va a manejar, y un poco previene también la llegada de un líder con las características, estamos hablando de 1918 más o menos, cuando sale este libro, un poquito antes quizás, no, mi memoria no está muy bien ahora, pero él un poco plantea la llegada de un líder con las características que va a tener Hitler después. Así que sí, está muy bien o sea, es muy fiel lo que estás diciendo. Sí, claro, y no solamente va a tomar elementos beberianos, sino que también nietzscheanos, ¿no? El superhombre, Sí, esa mezcolanza, ese sincretismo entre filosofía nietzscheana y filosofía pangermanista son bases fundamentales totalmente. en la teoría del nacionalsocialismo. Y Sí, Sofía, el uso de la mitología. lamento, lamento ser ave de mal agüero, pero nos quedan menos de 10 minutos. Yo quisiera quedarme Está aquí bien, está bien. conversando toda la noche, pero esta aplicación no nos da para más. No, no, tranquilo, yo me expandí demasiado también. Es un tema No, no, súper largo. como te dije, la intención era esa, que pudieras expresarte y además fue muy interesante el ejercicio de síntesis que hiciste. Afortunadamente es el tiempo y es el formato el que no nos permite Está para bien, más. está bien. ¿Sí? Y pues no sé, queda el Bueno, muchas compromiso de gracias. que debemos reunirnos otro día para seguir esta conversación. Me parece muy bien, sí. Aprovechando Es muy interesante. aprovechando este tiempito que nos queda, cuéntanos a las personas que no estamos en Argentina, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son tus Me redes? pueden seguir Regine Historia, tanto en Instagram como en Facebook, el mismo nombre, Regine, por la historiadora Regine Pernod, es el mismo nombre, así que me pueden seguir por ahí. Y bueno, muchas gracias por invitarme, por la oportunidad, este tema me interesa mucho, así que fue un placer darlo. Bueno, Sofía, perdón, siempre me confundo con el nombre de tu página. No, No el hay placer es problema. realmente mío, y como decimos, mío, como decimos aquí en Colombia, quedo iniciado con muchas ganas de seguir charlando. Esperemos entonces después coordinar, agradecerle mucho a las personas que nos están viendo y danke für alle und auf Wiedersehen. Entonces, muchas gracias por todo y adiós. Bueno, adiós Julián, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Feliz noche a